Muy bien, señores, dicho esto, vamos a arrancar, por supuesto, de manera oficial con este programa. Ayer, domingo por la noche, cita obligada, obviamente Periodismo para Todos volvió a tratar el tema del narcotráfico y la droga en la República Argentina. Otra vez, la morsa Aníbal Fernández fue el objeto de esta investigación que llevaron a cabo en Periodismo para Todos. La llaman la nueva efedrina. Después del escándalo de la efedrina, aparecieron otros dos precursores químicos que están entrando al país y que sirven para fabricar la droga del momento. ¿Cuáles son las drogas del momento? El éxtasis líquido y el lanzaperfume. Yo particularmente no conocía esto que se llama el lanzaperfume. Me impactó mucho conocer de qué se trata y de qué manera se lo consume. Se llaman GBL y cloruro de etilo. Esas son, digamos, las nomenclaturas oficiales. Y desde el año 2003 a la fecha entraron a Argentina 1.673 toneladas de estos dos precursores químicos. 1.673 toneladas, y el gobierno tardó 5 años en prohibirlo, y después que los prohibió siguieron entrando. ¿Cómo es esto, Nico? Claro, esto es así. ¿Se acuerdan que después del escándalo de la efedrina, Aníbal Fernández se pone al frente de la supuesta lucha contra las drogas? En el 2008, y esto es público, lo pueden buscar, él ya dice que hay determinadas drogas que no están incluidas en lo que se llama el decreto de estupefacientes, que estipula que es una droga prohibida y que se incluye en el Código Penal y cuál no. En el 2008, él ya dice que el GBL, al que se llama GBH, que es el nombre después genérico también del éxtasis líquido, es lo mismo, era una droga que se iba a incluir en los decretos prohibitivos. No pasó. No incluyó esa droga en las drogas prohibidas. Desde el 2008 tardaron 2 años en hacer un decreto hasta el 2010, y del 2010 tardaron 5 años en hacer un nuevo decreto de drogas, de estupefacientes, que salió en mayo de este año. Por supuesto que hasta ese momento, durante esos 7 años, se abrió lo que se llama una ventana de importaciones, y entraron toneladas y toneladas y toneladas de GBL y de cloruro de etilo, que se lanza perfume. Algunas con fines ilícitos y otras con fines lícitos. ¿Por qué digo ilícitos? Está comprobado que desde el 2011 la Dirección de Aduanas le avisa a la FIP y al gobierno que tiene detectados importaciones de cientos de kilos de cloruro de etilo para hacer lanzaperfume, y el gobierno no hizo nada hasta que sacó el decreto de mayo. Tanto es así que en el propio decreto dice: la Dirección General de Aduanas avisó que hubo importaciones oficializadas de cloruro de etilo que se usaron con fines ilícitos. Impresionante. Probado por la policía y la aduana, por la policía y la justicia. Al cloruro de etilo se le suma lo que se llama la gamma butirolactona, que es el GBL, el éxtasis líquido. Durante 7 años entró legal también, mucho tal vez para fin lícito. Dice el gobierno que la industria del agro lo usa. Hay por lo menos una agroquímica que hace una herbicida. Esa agroquímica tiene igualmente varios apercibimientos por haber desviado esta droga hacia otros lugares, y se usaron para fines ilícitos, y desde mayo que sale el decreto prohibitivo está prohibido. Ahora, después, una cuestión muy extraña, pasaron 3 meses y la ANMAT, que es el organismo del Ministerio de Salud que regula las medicinas, de golpe dice que se puede usarle el GBL para que no tiene utilidad terapéutica, pero que se puede usar para cuestiones de la industria alimenticia como aromatizante de vinos, y para cuestiones cosméticas. Y después del cloruro de etilo dice que puede emplearse como anestésico de uso tópico. Ahora, tenemos detectado que después del decreto y hasta la circular, o sea, en otra ventana de 3 meses, que esto no se podía entrar según las autoridades del gobierno. Quien entró, esto tiene que ser investigado durante este lapso, ¿no? De agosto del decreto hasta la circular, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, quien entró eso durante ese lapso tiene que ser investigado primero por narcotráfico, y después el destino de la droga se verá si pasó o no. Solo el año pasado entraron 750 toneladas del éxtasis líquido, y después este año entraron, de acuerdo a los cálculos, digamos, más a los cálculos más precisos, entraron alrededor de 300 toneladas. Obviamente en la aduana hay códigos aduaneros
que estipulan específicamente lo que es el GBL, el éxtasis líquido, y otros, y esto yo lo tengo comprobado, donde se pueden entrar distintas sustancias todas juntas. Yo tengo comprobado, por ejemplo, que bajo ese código entraron por lo menos 200 kilos de GBL, que es muchísimo. Ustedes piensan que todo el caso de efedrina entero, por el que está procesado en enero, son 40 toneladas de efedrina que se traficaron de modo ilegal. ¿Qué pasa? Si entraron con fines lícitos o si entran a partir de ahora, puede pasar. Ahora, hay pruebas de que el gobierno obviamente esto no lo está controlando, y ayer los propios funcionarios que tuitearon sobre el tema un poco lo demostraban, ¿no? Para profundizar sobre esto está en línea Fernando Sánchez. Él es diputado nacional de la coalición cívica y hoy va a presentar una denuncia penal por este tema, obviamente en la justicia federal, que es la justicia que entiende en temas de narcotráfico. Fernando, buenos días. Diego Leuco, acá en el programa de La Nata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos escuchando un relato muy detallado de Nico, ¿no? Sobre cada una de las sustancias y cada uno de los momentos que hubo aquí en Argentina donde se podía o no se podía importar. ¿Qué puedes agregar para que entendamos bien el mecanismo y la gravedad de este asunto? A ver, la primera cuestión es que cuando los primeros indicios de la causa, que en realidad no es una causa, sino que era todo un modus operandi respecto de lo que era la importación legal de efedrina y el desvío hacia la producción de metanfetaminas, es decir, producción de drogas, los funcionarios públicos de este mismo gobierno también decían que no existía nada de todo esto y que era todo mentira. Eso es lo primero que hay que decir. Obviamente, después de la obviedad del triple crimen, después de varios muertos más, de varios procesados y condenados en firme por desvío de efedrina y pseudoefedrina para producir metanfetamina, tuvieron que empezar a decir qué es lo que pasaba en la Argentina. Y en la Argentina pasaban estas cosas que son importación oficial ilegal de determinadas sustancias químicas y después desviadas para la producción de drogas. Esto no pasaba antes, empezó a pasar a partir del año 2003. Esto hay que decirlo con todas las letras. Es decir, hay una determinación oficial de un conjunto de funcionarios de una administración, ¿sí?, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, que han decidido que la Argentina se convierta en productor o proveedor de sustancias químicas para la producción de drogas. Y eso hace cambiar a la Argentina su rol dentro del negocio internacional de las drogas. Es impresionante lo que contas ahora, Fernando, para poder volver a contar esto que es parte del modus operandi del asunto que contaba recién Nico, esto de las prohibiciones y las ventanas que tuvieron estas sustancias aquí en Argentina. Hasta el primer decreto en el año 2013 estaba permitido y, digamos, se importaba porque no estaba regulado. Hubo un decreto que las prohibió, luego una resolución del ANMAT que las volvió a permitir, y en el medio de todas maneras se siguieron importando sin importar los decretos, las resoluciones, nada. ¿Esto es así? A ver, es peor que eso. Hasta el año 2010 no estaban incluidas en ninguna de las dos listas que existen en la Argentina para establecer qué sustancias son peligrosas y por tanto controladas. Claro. ¿Controladas por qué? Cuando uno dice prohibidas no es el término exacto, porque en realidad como se usan también con fines ilícitos, se pueden utilizar, se pueden importar, se pueden exportar, se pueden comercializar, se pueden utilizar para producir determinadas cuestiones, pero como son peligrosas en sus fines ilícitos, tienen que ser tremendamente controladas por el Estado Nacional y todos los demás organismos. Entonces, hasta el 2010, estas dos sustancias no estaban incluidas en ningún listado, ni en el de precursores químicos, ni en el listado de estupefacientes. Por tanto, eran sustancias que no tenían mayores controles, que si bien se estaba advirtiendo desde organismos internacionales, organismos de la ONU, etcétera, que tenían posibilidades de fines ilícitos, la Argentina no había tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, la efedrina sí estaba incluida desde hace muchos años en el listado de precursores químicos, y a pesar de estar incluida en el listado de precursores químicos, el gobierno nacional autorizaba muchísimas veces más de lo que la industria lícita argentina necesitaba como razonable, sin mirar a quién se lo estaba vendiendo y por supuesto sin mirar cuál era su fin. En este caso, hasta el 2010, ni siquiera estaban incluidas en un listado. Cuando organismos nacionales como la Policía Federal, la Aduana, la Gendarmería, se lo empiezan además de organismos internacionales, se lo empiezan a solicitar al gobierno nacional que la incluya a través de un decreto. El decreto es en realidad el mecanismo por el cual una sustancia pasa a ser
de una sustancia común y corriente que no requiere mayores controles a ser terriblemente controlada por su peligrosidad. Ese decreto, que se supone que tiene que ser actualizado con la mayor celeridad posible, cuando se empiezan a detectar cuáles son sus segundos usos o usos ilícitos, cuando se empieza a detectar que en la Argentina, por ejemplo, a partir de allanamientos buscando determinadas cosas, se empiezan a encontrar esas sustancias en lugares donde se supone que se están produciendo sustancias, drogas, se empieza a solicitar su inclusión. Los organismos nacionales, en este caso y sobre todo la Cedronar, pero también los demás, demoraron 5 años en incluirlos. Durante 5 años hubo compraventa, importación, exportación y todo lo que ustedes quieran, sin mayores dificultades. Por eso cuando nosotros decimos el negocio de la droga tradicional, la cocaína, por ejemplo, no incluye firmas oficiales, no incluye autorizaciones de funcionarios del gobierno. Todo es ilícito, ilegal y pasa por el canal paralelo. Ahora, esto como tiene uso lícito, para su uso lícito requiere firmas de funcionarios nacionales y requiere que muchos organismos nacionales se distraigan, demoren, se hagan los tontos, no controlen cuál es el fin lícito del ilícito, no controlen quiénes son los que solicitan las autorizaciones de importación, no controlen dónde son, cuál es lo que se llama el sistema de trazabilidad de una determinada sustancia. Todo eso sigue pasando en la Argentina y todo eso hace que cuando un negocio ilícito empieza a tener dificultades, como el caso de la efedrina, estas sustancias no reemplazan químicamente a la efedrina. Estas sustancias pueden llegar a reemplazar en el negocio ilegal de la producción de drogas sintéticas a algunas otras sustancias que por el caso del triple crimen dejaron de ser un negocio tan fácil en la Argentina. Por eso cuando uno dice podría ser la nueva efedrina es, miren, el gobierno se demoró 5 años después de la efedrina en incluirlas en el listado, que en realidad las consideraba peligrosas y controladas, y en realidad ni controlaron ni hicieron demasiado para evitar que eso se vaya al mercado ilegal. Sánchez, ¿qué tal? Williams, soy. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué va a ser una denuncia penal sobre este tema? Mirá, nosotros en realidad lo que le pedimos siempre a la justicia, a ver, cada vez que nosotros vamos a la justicia es por 2 motivos. Uno, porque tenemos información de que se está produciendo o se puede producir un delito, tenemos la obligación de hacerlo. Cuando yo fui junto con un compañero a la Justicia Federal para denunciar que varios de los aportantes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el año 2007 estuvieron involucrados en el tráfico ilegal de efedrina, en el desvío de efedrina para la producción de metanfetaminas, no nos equivocamos. Dijimos, cuando el negocio prospera, es ilegal y se produce mucha plata, termina metido en la política. Y fue así. De hecho, hoy la campaña presidencial de Cristina Kirchner está investigada por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Eso no lo decidí yo, lo decidió un juez federal. La otra cuestión es cuando alguien que está investigando, que está acostumbrado a seguir estos temas, cuando cree que son temas absolutamente difíciles y complicados y muy nocivos para la nación, para nuestra población. Digo, yo soy un diputado de la nación que estoy adentro de la Comisión de Seguridad Interior. Sí. Estoy obligado a seguir estos temas. Estoy obligado a ver cuáles son las consecuencias de que estas cosas pasen o puedan pasar. Y entonces la denuncia la haces hoy, Fernando. Sí, en estos días. Primero tengo que ver, hay que estudiar bastante, hay que presentarla bien, pero sí, por supuesto que la vamos a hacer. Ahora, cuando uno revisa que estas cosas, por ejemplo, que un decreto se demoró 5 años, uno tiene que aportar los datos que tiene y además tiene que solicitarle a un juzgado federal, a un juez federal que con el poder que tiene, que básicamente su poder de investigación es mucho más grande que el mío, que requiera a los organismos nacionales, por ejemplo, las decisiones, los tiempos, las motivaciones, las autorizaciones de importación, que le solicite a la ANMAT si se coinciden o no los requerimientos legales con las autorizaciones legales de importación, cosa que durante, por ejemplo, el periodo de importación de efedrina no ocurrió. Entonces, nosotros queremos hacerlo a priori y no a posteriori, para que el negocio no prospere ilegalmente en la Argentina. Y si ya prosperó ilegalmente en la Argentina, que se investigue el delito. Eso es lo que tiene que pasar. Yo no confío en funcionarios públicos que un día me dicen en la Argentina no pasa nada y somos modelo, ejemplo internacional y después terminan procesados por narcotráfico, como pasó con los 3 principales funcionarios de la Cedronar. Repito, la Cedronar es la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que hizo todo lo contrario.
Fernando, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, buen día. Fernando Sánchez, diputado nacional de la Coalición Cívica, que hoy va a presentar, o en estos días va a presentar una denuncia penal por este tema ante la justicia electoral. Vamos ahora al servicio informativo, por supuesto, pero cuando volvamos hay que explicar la otra parte de esta situación, las dos patas que siguen. La primera es cómo se vincula en esto a Aníbal Fernández, ¿no? Obviamente, la morsa, así ha sido presentado el informe, y Nico, por supuesto, tiene que contar esto porque Aníbal calificó la denuncia